información es necesario que salga desde el núcleo hacia el citoplasma de la célula. Pero para que salga esa información genética del núcleo hacia el citoplasma de la célula, tiene que haber una molécula intermedia conocida como ARN mensajero. Este ARN mensajero es el que copia la información genética del ADN, de alguna de las dos hebras del ADN. Una vez que copia esa información genética, este ARN mensajero, a través de los poros nucleares de la membrana nuclear, saca la información genética hasta el citoplasma de la célula. Y en el citoplasma de la célula se lleva a cabo la tercera función, que es la traducción. Y la traducción simplemente es que esa información genética que ha salido del núcleo hacia el citoplasma de la célula se van a traducir en proteínas. Esas proteínas que van a ser utilizadas, en este caso por la célula, para sus diferentes funciones. Entonces, eso es lo que sucede en el dogma central de la genética molecular. ¿Han entendido, chicos, hasta ahí? Eso de la... ¿Perdón? Lo que decía, ¿no es el proceso de para que el ADN salga hacia afuera? Eso, al citoplasma, eso yo no entendí muy bien. Si podría explicarlo, por favor. A ver, lo que pasa que el ADN está dibujado así. ¿Ya? Esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, como este ADN es el que contiene la información genética codificada, dijimos que este ADN no puede salir del núcleo hacia el citoplasma de la célula. Entonces tiene que haber otra molécula intermedia que es el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a copiar, ya sea de la hebra de 5' a 3' o de la hebra de 3' a 5' del ADN. ¿Cómo va a copiar esa información genética? Supónganse que va a copiar la información genética de la hebra, en este caso de 5' a 3'. Entonces el ARN mensajero va a venir y se va a colocar en esta hebra de aquí, de 5' a 3'. Este de aquí es el ARN mensajero. Copia la información genética. Si aquí había una adenina, aquí va a copiar un uracilo. Si aquí había una timina, aquí va a copiar una adenina. Si aquí había una citosina, aquí va a copiar una guanina. Y si aquí había una guanina, aquí va a copiar, en este caso, una citosina. Entonces, una vez que copia la información genética, este ARN mensajero se sale del ADN. Y una vez que se sale, esta información genética que ha sido copiada por el ARN mensajero, en el núcleo de la célula tiene que madurar. Una vez madura esta información genética, recién va a salir del núcleo hacia el citoplasma de la célula por los poros de la membrana nuclear. Una vez que ha salido del núcleo hacia el citoplasma de la célula, no se olviden que el ribosoma, con su fracción, en este caso mayor, se va a unir a la fracción menor. Y este ARN mensajero que ha traído la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma de la célula, se va a colocar en la fracción menor. Entonces ahí se coloca el ARN, en este caso ARN mensajero. Y luego aquí arriba ya se pondrán los ARN de transferencia para poder traducir, en este caso, a la proteína. La proteína es la unión de un aminoácido con otro aminoácido. Entonces, esta es la proteína conocida también como polipéptido. Eso es lo que hace el ARN mensajero para poder sacar la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma de la célula. No sé si ahora comprendieron o sigue faltando, digamos, algún poco de explicación. Sí, está bien, Lisa, entendió. Muy bien.
Ahora vamos a ver los experimentos que prueban que el ADN es el material genético. Resulta de que hay o hubieron muchísimos científicos que quisieron estudiar qué era esa cosa que se pasaba de una generación a otra para poder perpetuar, en este caso, la especie a través del tiempo. Entonces aparecen un sinnúmero de científicos y con el primero que nosotros vamos a ver estos experimentos es con Barner o con Burner. Burner o Barner lo que hizo fue utilizar bacterias virulentas, es decir, bacterias que poseían la enfermedad, con bacterias que no producían enfermedad. Entonces lo que hace este señor, este científico, es colocar en un medio de cultivo, o sea, coloca su medio de cultivo, y en este medio de cultivo coloca a las bacterias que tienen la enfermedad y las mezcla con las bacterias que no tienen la enfermedad. Las deja por un cierto tiempo y cuando viene y observa a las bacterias en este caso que tienen la enfermedad, continúan teniendo la enfermedad. Y aquellas bacterias que no tenían la enfermedad, también en este caso se habían convertido en bacterias que producían enfermedad. Entonces, este señor dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué las bacterias que no producían enfermedad también en este caso hoy producen enfermedad? Entonces él dice, algo de las bacterias virulentas ha pasado a las bacterias avirulentas para que estas bacterias avirulentas se transformen en bacterias virulentas. Entonces él a este fenómeno le denomina en este caso arrastre. Entonces este señor a ese fenómeno denomina arrastre. Luego aparece un segundo científico que es Griffith. Este señor también utiliza un grupo de bacterias de Diplococcus pneumoniae y toma en este caso dos tipos de bacterias. Al primer tipo él le denomina en este caso 1S, que tienen una apariencia de colonia lisa y son en este caso bacterias grandes, presentan virulencia y presentan cápsula. Al segundo grupo él le denomina 2R, la apariencia de colonia era rugosa y el tamaño de las bacterias era pequeña, sin virulencia y con ausencia de cápsula. Entonces, ¿qué hace Griffith con estos dos tipos, en este caso de bacterias, o con estos dos inóculos? Estos dos inóculos los inyecta a 4 grupos de ratones. Entonces, él observa a los ratones de la siguiente manera. Al primer grupo, en este caso de ratones, él coloca el primer inóculo, que es el tipo 1S muertos. Vale decir que el 1S muertos eran de apariencia lisa, o sea, eran de apariencia de colonia lisa y de tamaño grande, con virulencia y con presencia de cápsula. Pero sin embargo, él pone este tipo de bacterias completamente muertas. Cuando inyecta estas bacterias al primer grupo de ratones, fíjense el resultado que él obtiene. Todos los ratones se encuentran vivos. Al segundo